Hay dos temas más que quedan entrelazados por necesidad y porque así lo indica la teoría de la evaluación, que es el tema de los criterios para valorar, porque hasta ahora estuvimos trabajando tipos de evaluación, este movimiento de la evaluación auténtica, algo sobre la variedad de los instrumentos para recoger información. Nos quedan algunos pasos más en la tarea de evaluar, que es valorar la información recogida en base a criterios, para que no sea un juicio infundado, y es lo más difícil. Desde mi punto de vista como docente es lo más difícil, el momento de la valoración de la información en base a juicios, a criterios, tiene sus complicaciones. Y les decía por último la calificación y la devolución de lo que haya surgido de este análisis a los estudiantes. Entonces los criterios para valorar más utilizados, y está muy bien que así sea en el sistema educativo, son los objetivos de aprendizaje. La definición de objetivos de aprendizaje ha tenido ha cambiado de nombres varias veces: expectativas de logro, objetivos generales, específicos, metas. Alguna direccionalidad hay que tener antes de comenzar el proceso interactivo de la enseñanza. Más allá de las críticas que ha recibido la definición de objetivos, es altamente necesaria fijar metas, algunos criterios, para entender no solo si los estudiantes hicieron o no bien su trabajo, sino si los docentes hicimos o no bien nuestra tarea. Estos criterios, que se han traducido en objetivos, permiten contrastar. Al principio hablábamos de la idea de comparación propia de cualquier evaluación, de contrastar la información que recojo con estas matrices valorativas, estos criterios que son los objetivos. Objetivos que deben ser revisados tantas veces sea necesario. Un nivel es los objetivos definidos, las metas definidas en nuestros diseños curriculares. Otros son los objetivos que la institución, y acá los directores tienen un rol central, cómo se trabajan esos objetivos en el nivel institucional, cómo se extraen buenos criterios, cómo se consensúan entre los docentes los criterios para la valoración en las distintas áreas de conocimiento que tanto la escuela primaria como la escuela secundaria contemplan. Y además la definición ya de los criterios, esa redefinición de los criterios en los momentos de definir las unidades temáticas y la evaluación de esas unidades temáticas, o las evaluaciones integradoras en el caso de la escuela secundaria. Esos objetivos entonces, que están escritos y que muchas veces son ajenos, se redefinen todo el tiempo en la institución, en los programas de enseñanza y en el momento de definir los instrumentos de prueba. ¿Cómo analizo la información y en base a qué quiero mirar? Y eso tiene que ser, en lo posible, público, ¿no es cierto? Los criterios, decíamos, favorecen la metacognición, favorecen los procesos formativos si los estudiantes saben de qué se tratan esos criterios, con las salvedades de los niveles educativos correspondientes y cómo se hacen públicos estos criterios a niños más pequeños o adolescentes más grandes. Entonces es un tema clave, no se debería valorar sin antes hacer un trabajo consciente de qué es lo que voy a mirar, cuáles son los criterios, lo que defino como criterio para valorar esa información. Y esto debe ser previo a la recogida de información. Los criterios también me sirven, decíamos, para tomar las decisiones que tengo que tomar. Cuando un estudiante obtiene un bueno más, un regular, cuando puede hacer qué cosas, cuando conoce qué cosas,
es muy importante para no caer en arbitrariedades el trabajo sobre los criterios. Y además, insisto, la función de los directores de las escuelas en este tema, porque ¿qué consideramos como 7 en matemática en tercer grado en esta institución? ¿Qué se considera un bueno, un regular? Alguien que tiene que volver a cursar una asignatura o un ciclo o un trayecto. Esa discusión de los criterios es clave para mejorar la calidad del proceso evaluativo. Es una tarea a veces fastidiosa, pero es una tarea imprescindible, además, para salvar una cuestión que tiene que ver con la subjetividad de los docentes. Hay un texto que circula en el mundillo pedagógico de Alicia Camilioni, una investigadora y especialista en temas de evaluación de los aprendizajes, que se llama Las apreciaciones personales del profesor. En ese texto Alicia recorre 10 tipos de errores clásicos que tenemos los docentes a la hora de calificar, cuando tenemos que poner el muy bien o el 8 o el excelente o el regular. Por ejemplo, entender que ciertas cualidades como la prolijidad o ciertos aspectos estéticos tienen que ver con el rendimiento intelectual. Muchas veces hay algunos desprolijos que pueden rendir muy bien. Los criterios, si están definidos claramente y yo voy a buscar eso en la producción de mis alumnos, me protegen a mí de incurrir en subjetividades que pueden ser muy injustas y altamente dañinas para nuestros estudiantes. Hay 2 situaciones que ella también analiza muy bien, que son la situación de el efecto de la última impresión o el efecto de la primera impresión. Me cayó bien un estudiante de secundaria el primer mes, estuvo atento, hizo algún trabajo bueno. Bueno, tiene el trimestre más o menos salvado, y al revés, en la última intercambio con el estudiante, antes de una prueba oral, por ejemplo, hubo alguna situación desagradable y en el oral soy implacable. Entonces, esas situaciones que, insisto, el texto de Alicia traduce muy bien, son situaciones que conocerlas nos sirven para revisar nuestras prácticas en el momento de calificar. Y decíamos que está muy ligada al momento de la calificación. Por muchos años, por muchísimo tiempo, se homologó evaluar a calificar. Mucha historia pedagógica hemos homologado el concepto de la calificación al concepto de evaluación. Evaluar era poner la nota. Es mucho más que eso, es más compleja la evaluación que la calificación, tiene propósitos distintos. La evaluación de tipo formativa puede no terminar en una calificación y cumplir con unos propósitos muy nobles para el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, correr la evaluación de los aprendizajes de la calificación como como única concepción posible es la idea de hoy que quiero transmitirles fuertemente. Por último, la calificación siempre se traduce, la función que cumple es la de la comunicación. Traducimos siempre las calificaciones a escalas. Pueden ser escalas numéricas, pueden ser escalas conceptuales de muy bueno, bueno, excelente o no aprobó, pero esta traducción de la valoración de la producción de nuestros estudiantes basada en criterios en unas calificaciones tienen que ver con la necesidad de comunicar. Y acá sí, el último tema que quiero compartir con ustedes es el de la devolución como cierre del proceso de evaluación en sentido amplio. La evaluación no termina en la calificación, la evaluación termina cuando puedo
sobre lo que vi y lo que analicé en las producciones de los estudiantes con ellos, con los directores, si soy docente, los directores con los docentes, con los padres. Entonces la evaluación, el proceso de evaluación termina con una sistematización de el trabajo realizado por mis estudiantes y la devolución que hago como docente de su analizado, de esa información recogida. Los procesos de evaluación son, de nuevo, mejoran muchísimo las evaluaciones, porque tienen que ver con la transparencia, porque tienen que ver con la posibilidad de diálogo, porque tienen que ver con la necesidad de conocer nuestros puntos débiles y fuertes como estudiantes y favorecen, esto que también hemos mencionado en esta mañana, los procesos de metacognición. Los estudiantes cada vez van a ser mejores autoevaluadores si podemos nosotros transferir esos criterios, si podemos dialogar con ellos acerca de qué pasó con las producciones. Y tampoco nos resta tiempo para enseñar, porque esto es otro de los momentos que pareciera que nos resta tiempo para la enseñanza, porque puede hacerse de modo grupal, en el pizarrón, sobre la base de algunos puntos encontrados en la producción del conjunto del aula. Puede hacerse, en el caso de matemática, cómo era la respuesta ideal y qué pasó. Digamos, no tiene por qué ser individual, y si tenemos tiempo, bienvenido que sea la devolución individual, pero hay distintos mecanismos que nos permiten hacer una devolución de las instancias de calificación formativa, sumativa y diagnóstica que mejoran la calidad del proceso de evaluación de los aprendizajes.